Bienvenidos a Corte y Confesión, donde creamos cortometrajes con tus historias, las analizamos juntos y juzgamos la vida. En el episodio de hoy tenemos lectura de chisme real. Chisme. Y vamos a comenzar. Voy a aclarar que es una historia de infidelidad. Cuando él y yo nos hicimos novios, a los pocos meses quedé embarazada de nuestro primer hijo. La noticia no fue bien recibida por su familia y aunque intentamos seguir adelante desde muy temprano, empezaron las primeras señales de que algo no estaba bien. Durante la pandemia nació nuestro hijo y por un tiempo parecía que todo marchaba bien. Él era un papá presente y yo estaba completamente dedicada a mi bebé. Sin embargo, cuando nuestro hijo tenía alrededor de 5 meses, descubrí la primera infidelidad que realmente me rompió el corazón. Decidí perdonarlo, pero desde ese momento la confianza nunca volvió a ser la misma. Con el paso de los años seguimos juntos. Formamos una familia, construimos un patrimonio y después llegó nuestro segundo hijo. Mientras tanto, yo seguía luchando con la depresión postparto y jamás dejé de asistir a terapia. Mi mundo giraba alrededor de mis hijos y de sacar adelante mi casa. Después del nacimiento de mi segundo bebé, empecé a notar que algo había cambiado. Él llegaba cada vez más tarde con el pretexto del trabajo. Había reuniones, cenas y compromisos constantes. Yo lo justificaba porque así había sido siempre su empleo. Pero en realidad nuestra relación se estaba apagando. Ya no había conversaciones, ya no había muestras de cariño y yo sentía que era invisible dentro de mi propia casa. Recuerdo perfectamente una sesión con mi psicóloga. Le confesé que me sentía cansada, ignorada y triste. Le expliqué que aunque mi cuerpo había cambiado con los embarazos, seguía esforzándome por arreglarme, verme bien y mantener viva la relación. Pero nada parecía importar. Ella me dijo que tenía derecho de expresar todo lo que estaba sintiendo. Esa misma noche hablé con él. Fue entonces cuando me dijo algo que jamás voy a olvidar. Me confesó que desde hace tiempo ya no sentía lo mismo por mí, que había aceptado tener un segundo hijo únicamente para evitar discusiones y porque yo insistía en agrandar la familia. También me dijo que había dejado de sentir atracción por mí desde hacía años. Escuchar eso mientras todavía estaba en posparto fue devastador. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho y respondió que no quería hacerme sufrir. Pero la realidad fue que ese silencio terminó haciéndome mucho más daño. 2 días después fue el cumpleaños de nuestro hijo mayor. Aún así decidió irse fuera de la ciudad por supuesto trabajo y apenas llegó a tiempo para partir el pastel. Durante esos días su actitud fue fría, indiferente y distante. Dormí en otra habitación y apenas me dirigía la palabra. Parecía que vivíamos como dos desconocidos bajo el mismo techo. Antes de un viaje por una cirugía que él debía realizarse, encontré en su ropa señales que confirmaban mis sospechas de una nueva infidelidad. Guardé silencio porque no quería hacer más difícil una situación que ya era muy complicada. Después de la operación ocurrió algo que me confundió todavía más. Durante toda su recuperación volvió a ser atento, cariñoso, parecía el hombre del que me había enamorado. Pensé que tal vez aún había esperanza para nuestra familia. Pero en cuanto regresamos a casa todo cambió otra vez. Volvió la indiferencia, el maltrato y las excusas. Días después desperté en plena madrugada y noté que él ya no estaba. Su teléfono no respondía y cuando finalmente logré comunicarme evitó mostrarme dónde estaba. Durante esa llamada me dijo con total frialdad que lo dejara en paz y que hacía mucho tiempo yo le había robado su felicidad. En ese momento entendí que nuestra relación había terminado. Lo único que le pedí fue que fuera honesto con su familia y asumiera la responsabilidad de lo que estaba haciendo, porque en otras ocasiones yo siempre había quedado como la exagerada o la culpable. Al día siguiente llevé a mi hijo a un compromiso fuera de la ciudad. Justo cuando regresé, la casa ya estaba vacía. Mientras mis hijos y yo no estábamos, él había entrado por todas sus cosas y se había ido sin despedirse, sin una conversación y sin mirar atrás. La incertidumbre de esos días fue una de las etapas más difíciles de mi vida. Poco después llegó Semana Santa y mi familia insistió en que saliera un rato para distraerme. Pero cada persona que me encontraba me hacía la misma pregunta, si ya no estaba con él. Después venían los comentarios de que lo habían visto paseando con otra mujer por distintas partes de la ciudad. Yo no sabía que mientras seguíamos viviendo juntos, él ya tenía otra relación. Cada comentario era como volver a empezar el duelo. Recibía fotografías, mensajes y rumores constantemente. Cuando finalmente le reclamé, su única respuesta fue decirme que ya no éramos nada y que no tenía por qué darme explicaciones. Ese primer mes fue el peor de mi vida. Bajé muchísimo de peso, apenas podía dormir y muchas veces ni siquiera tenía fuerzas para comer. Si logré salir adelante fue únicamente por mis hijos.
Con el tiempo fui descubriendo una verdad mucho más dolorosa. Mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio, ella mantenía una relación estable con otra persona. Mucha gente cercana lo sabía desde hacía meses, incluso antes de que yo me enterara, y yo fui la última en descubrir. Con el paso de los meses empecé a reconstruirme, regresé a hacer ejercicio, recuperé mi autoestima, seguí con terapia y volví a encontrarme conmigo misma. Fue entonces cuando él quiso regresar. Me buscó diciendo que se había equivocado, que me extrañaba y que quería recuperar a su familia. Incluso llegó a proponer una situación completamente inaceptable para mí. Pero para ese momento yo ya había entendido una lección muy importante. Hay personas que solo valoran lo que pierden cuando ven que ya no pueden recuperar. Hoy no hay espacio para él en mi vida como pareja. Siempre será el padre de mis hijos, pero yo elegí cerrar ese capítulo. Ay, qué triste, chicos. Siento que qué bueno que ella al final pudo darse cuenta que él ya no era el hombre ideal, que se pudo reconstruir y salir adelante por sus hijos y que esperemos que no regrese más con ese hombre. Y bueno, chicos, esto fue todo para el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que los haya aterrorizado como a mí. Nos vemos en el próximo episodio y quiero dar unas gracias especiales a mis patrocinadores por hacer todo esto posible. Bye.